Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Brian Pico, soy estudiante de la Universidad Estatal de Bolívar. Mi grupo y yo vamos a hablarles acerca de la filosofía de la educación como disciplina académica. La diversificación de la disciplina académica obedece a su consideración como áreas de estudio organizadas sistemáticamente. Son ámbitos del saber que tienen como objetos metodologías y finalidades específicas. La filosofía de la educación se distingue de las demás materias filosóficas y pedagógicas por su objeto de estudio, la metodología que emplea y el fin que se propone alcanzar. Su propio objetivo es el estudio del fenómeno educativo en toda la amplitud de los procesos y escenarios donde se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje. El asentamiento de la filosofía de la educación como disciplina académica a partir de 1960 se debe a Richard Sterners-Peters, del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, quien lideró el trabajo de un grupo de expertos en filosofía analítica que aplicaron este método de estudio en la educación. Su objetivo principal se orientaba a la clarificación de conceptos educativos fundamentales como la enseñanza, el aprendizaje, la autoridad y la creatividad, entre otros. Peters en 1983 definió a la filosofía de la educación como una familia de investigaciones unidas entre ellas, con su carácter filosófico y su relevancia en cuestiones educativas. Esto señaló que debía haber tomado como punto principal los problemas de la educación. Por lo tanto, la filosofía de la educación en Gran Bretaña pretendía que la disciplina fuera auténtica y así demostrar la relevancia y formación en los profesionales de estudio de la educación. La filosofía de la educación y otras disciplinas de la pedagogía. La filosofía de la educación no constituye un campo independiente como una estructura acotada del conocimiento, sino que debe cultivarse en el diálogo interdisciplinario con los demás saberes que ocupa el estudio del ser humano y la educación. En concreto se sitúan en la intención antropológica de la filosofía y la cultura y las ciencias de la educación, cuando éstas tratan de comprender a amplitud al ser humano, en cuanto a educable, con vistas a iluminar la mente a la educación en el ámbito educativo. Almir García, 2012. Por otro lado, la filosofía de la educación se deriva de la pedagogía, comprendiendo que en el ámbito de la lengua española se conoce como pedagogía al conjunto de saberes, que tenía como objetivo específico determinar, razonar y explicar la actividad educativa con el fin de llevarla a cabo. Pero con el paso del tiempo, la pedagogía alcanzó su mayor nivel de especialización y complejidad, al abordar la metodología propia de las ciencias experimentales, dando paso a que diversos pedagogos se interesen por conocer e incorporar a su ámbito los métodos y resultados de la psicología, sociología, biología y economía. De esta manera, la pedagogía se identificó con el estudio científico de la educación, de tal modo que fue ampliándose y albergando todos los saberes que hoy en día se conocen como ciencias de la educación. En cuanto a la disciplina de la educación, también tenemos que tiene una particularidad, la cual es desarrollar de acuerdo a cómo se prolongan las metodologías. Una de ellas es el análisis físico, la realidad educativa y también los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pues en el contexto tenemos que la teoría de la educación busca la configuración de cómo saber las características más importantes como la descriptiva y la demostrativa. En cambio, la filosofía de la educación tiene más un objetivo, el cual es buscar la dimensión educativa, pues esta propone el estudio de los fenómenos educativos amplios en todos los procesos y escenarios. La educación cumple una función propedéutica en cualquier lugar, en cualquier estudio relacionado con la educación, ya que se dispone al conocimiento adecuado del hombre, de su modo de ser, y obra la condición necesaria para poder plantear una cierta tarea educativa. El estudio del ser humano puede abordarse desde el ángulo muy diverso, desde la experiencia inmediata y el conocimiento científico y filosófico, atendiendo a la distinción establecida por Diddley. Puede ser estudiado tanto por la ciencia naturaleza, física, biología
medicina, historia, sociología, literatura, etc. La antropología filosófica y la antropología positivas, empleando los métodos y procedimientos propios de las ciencias particulares, la antropología filosófica se propone en llegar a comprender el sentido de lo humano, que incluye, que se agota en su dimensión fática. La antropología filosófica es un apoyo de la filosofía de la educación con el fin de mejorar la práctica educativa. También la filosofía de la educación no es un tipo de saber útil, en la que se puede saberlo en las matemáticas o en ingeniería, por lo que cumple una función esencial por tratarse de un ser racional, ya que adquiere una gran importancia por parte de los educadores. La tarea educativa remite lo suyo a cuestiones de un gran calado filosófico. Por ejemplo, ¿qué significa conocer y qué valor determinan los pensamientos? La filosofía de la educación no puede pretender determinar en qué medio, en qué circunstancia y ambiente o a qué individuo psicobiólogo hay que educar, ya que éste se plantea en cuestiones de carácter más amplio. Cuestiones filosóficas. Está referido en sí a la educación, en sí que consiste en clarificar qué se entiende por un ser humano educado. También se dice que este proceso está relacionado a lo que es al ideal de la humanidad y en sí a los medios educativos en la cual éste se orienta durante todo este proceso, en la cual se plantea lo que es la responsabilidad, la autonomía, el respeto, derecho sobre todo a una responsabilidad, a una interpretación personal. La filosofía en sí de la educación también se ocupa de otros temas como es el modelo antropológico, como la naturaleza específica de la relación educativa y la clarificación de los fines, objetivos y valores. Hola, continuando con la reflexión educativa filosófica, cabe decir que los educadores están preparados para realizar un juicio razonable sobre su propia tarea de interés educativo en general, que va más allá de los límites. Cabe decir que la filosofía educativa también es un conjunto de conocimientos pedagógicos, pero busca más allá profundizar. Existen tres campos de la filosofía educativa: el recurso analítico del lenguaje, el modo argumentativo de la propia filosofía en la práctica, también el conocimiento de la historia de la filosofía. Muchos autores cabe destacar que John Dewey fue uno de los primeros filósofos de la educativa, quien establece y comparte sobre el problema del desarrollo educativo. Gracias. Conviene conocer el desarrollo de las ideas que se emplean porque la evolución y su uso de significado manifiestan cuestiones más profundas, que es necesario tener en cuenta su adecuada comprensión. Como menciona Boyer en 1920, no es posible adquirir un conocimiento adecuado a la de las realidades específicas humanas y la educación es sin duda una de ellas sin conocer su historia. Muchos filósofos han trabajado en temas interesantes para la educación en todas las grandes áreas de la filosofía, como la metafísica, la lógica, la ética, la epistemología, la antropología filosófica, la filosofía moral y la política. Se tratan de un modo u otras cuestiones que afectan directamente al núcleo mismo de la acción educativa, como por ejemplo la distancia entre el bien y el mal.